Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6 de la mañana con 31 minutos ahora. Vamos a, desde luego, como siempre, a darle la más cordial bienvenida a usted que está pendiente de nuestra señal y precisamente para poder conocer los diferentes puntos de vista que se generan a partir de la presentación de los programas que tenemos para todos ustedes. Así que desde ya, bienvenidos. Esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida al economista Alfredo Milián, con quien vamos a hacer un análisis del estado globalizado de la economía y, por supuesto, sus repercusiones en nuestro país. Gracias por acompañarnos, don Alfredo. Qué gusto tenerlo acá con nosotros en el programa, como es casi costumbre los días miércoles. Bienvenido. Muchas gracias, don Ernesto. Para mí es un placer acompañarlo y a su estimada audiencia que siempre ha sido tan solidaria con el tema de las entrevistas, y lo felicito porque usted sigue siendo un líder en este sentido. Gracias. Muchísimas gracias por sus palabras. Bueno, sin duda alguna el tema de la pandemia del COVID-19 continúa generando mucha expectativa en el mundo, sobre todo por aquellos indicadores de alza y, por supuesto, de medidas para contener los que están haciendo los gobiernos. El país no es la excepción. Ayer la Asamblea Legislativa aprobó a solicitud del Ministerio de Salud, ¿verdad?, nuevas restricciones, y esto es importante también colocarlo porque de alguna manera tiene un impacto en el tema de la economía, tal vez no como un cierre definitivo o completo como lo hemos tenido de confinamiento hace casi un año y medio. Y por supuesto ahora tenemos una nueva preocupación, es decir, una nueva acción por la cual debemos de ocuparnos, mejor dicho. No, desde luego, yo creo que es fundamental. El tema es de que estamos viviendo todavía un periodo que debe de entenderse que fundamentalmente determina prácticamente la actividad económica de todo el mundo. Y es cuál fue el impacto de la pandemia y cuál fue la restricción económica, la contracción económica que eso generó. Y bueno, ¿cuánta vida tiene eso? La verdad que todavía estamos viviendo ese periodo. Una economía contraída, ya sea por la razón de que se contrajo la cadena de abastecimiento de los productos de exportación, por ejemplo, y luego cuando cambia y se vuelve a la normalidad. Evidentemente, cuando se vuelve a la normalidad, ocurre una acción, que es que la persona, el consumidor, cambia de estar contraído y comienza a gastar. Cuando la pandemia, lo que sucedió es que la cadena de abastecimiento de las materias primas se contrajo y entonces entramos en un periodo de contracción, en donde, por supuesto, el mismo Estados Unidos llegó a tener un nivel de 50 millones de desempleados. Pero ¿qué es lo que pasa a contrario censo? Ahora comenzamos en un proceso de cambio y volver a la normalidad. Eso genera demanda. Y si la cadena de abastecimiento no está adapta para abastecer la demanda, los precios suben. Esa es la razón por la cual la Reserva Federal, con base a la amenaza de la inflación, ha tomado la decisión de subir las tasas de interés. Entonces, al subir las tasas de interés, indudablemente contrae el capital, contrae el gasto, y eso modera un poco para poder recuperarse económicamente. En El Salvador estamos siendo impactados por la misma razón. O sea, no podemos ser la excepción sabiendo que el mundo está de esa manera. Por supuesto. Entonces, desde el punto de vista del salario mínimo, creo que es un tema muy importante. Tenemos que enfocarlo de dos maneras. Uno, y que es el más importante para nosotros desde el punto de vista nacional, que es el sostenimiento social de la población para mantener el costo de la vida, es el factor empleo. Según el Centro de Defensa del Consumidor, la base de sustentación económica de El Salvador son $700. El salario mínimo anterior, que son $305, que representa, por supuesto, una parte de lo que es el costo de la canasta básica, solamente cubría el 42% de esos $700. Es decir, el salario mínimo anterior solamente cubre
el 42% de la necesidad. Con la subida del 20% llegamos al 52%. O sea que todavía tenemos un déficit muy grande entre lo que es el salario mínimo y la demanda de los $700, que es la base sustentativa, es lo que representa la canasta básica y es lo que representa todos los costos. Ese es un tema. Y yo creo que desde el punto de vista de ese movimiento de aumentar el 20% del salario mínimo fue una medida necesaria absolutamente, pero que no es suficiente precisamente para colocarnos en una posición de mayor sostenibilidad del costo de la vida. Y luego tenemos otros factores que son indiscutibles y que no se están midiendo. ¿Cuál es la economía informal? ¿Cuál es el factor de desempleo que tiene y del subempleo? El Salvador todavía está con unos índices que son completamente de un país pobre de desarrollo. Entonces, eso es la parte que tenemos que cambiar. El otro aspecto del salario mínimo es cómo impacta el modelo de exportación y desarrollo que El Salvador tiene. Eso sí es fundamental, porque todos los activos, todas las actividades del mundo desde el punto de vista de lo que era el comercio internacional y el libre comercio han desaparecido. Las políticas indudablemente nos han llevado a una situación en que el libre comercio, los tratados de libre comercio ya corresponden a una OMC, a una Organización Mundial de Comercio que no responde a estos modelos de libre comercio. Y fíjese que ahí tenemos, a propósito, para apoyar lo que nos está diciendo don Alfredo, conociendo las principales o los principales destinos para las exportaciones que hemos tenido o que seguimos teniendo en el país. Sigue siendo los Estados Unidos nuestro principal país para exportación, ¿no? No, desde luego, Estados Unidos es el socio número 1, pero curiosamente, ¿sabe quién es el socio número 2? A pesar de tener un desbalance comercial muy grande. Era Guatemala, ahora es China. Claro, estamos hablando que China es el segundo socio comercial de El Salvador después de los Estados Unidos. En tercer lugar viene Guatemala y Centroamérica. De manera que hay un cambio fundamental globalizadamente. Entonces, estos temas la pregunta es cómo recuperamos la capacidad competitiva para activar los tratados de libre comercio y al mismo tiempo poder sustentar a base de las exportaciones el crecimiento económico. El Ministerio de Hacienda y el Banco Central están hablando de un crecimiento, claro, importante, que es del 4 y del 5% de la economía este año y posiblemente el próximo año. Yo creo que ese 4 y 5% es lógico porque todo lo que hace es recuperar lo perdido. La verdad es que desde el año 2001 nosotros estamos creciendo a un promedio del 2%, lo cual es insuficiente para el desarrollo económico. Eso es fundamental. Y eso quiere decir que el modelo de desarrollo que tenemos no es sustentable. Entonces tenemos que cambiar fundamentalmente a hacer un nuevo modelo de desarrollo de El Salvador. Le menciono... ¿Basado en qué? No, ese modelo, basado en un cambio en el paradigma del desarrollo. Es decir, tenemos que convertir las exportaciones en productos que sean más de mayor valor agregado, que podamos competir mundialmente. Porque el problema que tenemos... Porque le iba a preguntar que qué es lo que nosotros producimos para poder ser, digamos, competitivos bajo esa mirada que usted nos plantea. No, es que esa es la crisis precisamente. Y ese modelo de desarrollo basado en las exportaciones de productos como, por ejemplo, el café sigue siendo, de alguna manera, todavía lo que para nosotros es el... No, pero sí, pero es que acuérdese que los modelos han ido cambiando. Nosotros entramos con los productos tradicionales. Tradicionales es el café, azúcar, claro, algodón... y en algún momento la pesca, pero ¿qué es lo que pasó con esos productos? Esos productos perdieron valor en el mercado, nosotros perdimos competitividad. En un momento dado, El Salvador, el café en El Salvador era el producto de monocultivo en que se sostenía la economía. En este momento, ¿cuánto exportamos de café? Básicamente, gran medida han sido las políticas económicas de los gobiernos. ¿Por qué El Salvador perdió la hegemonía del café y por qué Honduras ahora representa 8 millones de quintales y El Salvador ni siquiera llega a 500? Es decir, ¿qué es lo que pasó? ¿A dónde falló el modelo?
Después viene la sustitución de importaciones. Eso fue importante porque hizo crecer el mercado centroamericano, pero ese también llegó a una terminación. Los 5 países estaban produciendo los mismos productos y entonces llegamos a no tener ya un trance positivo. Todos producíamos lo mismo, de manera que el modelo se agota. Luego viene el modelo de la mano de obra intensiva, el impulso grande de las exportaciones basado en la demanda mundial, en donde vienen las zonas francas y el desarrollo de todo lo que eso representó. Luego viene otro modelo fallido completamente, que fue el modelo del neoliberalismo, en el cual se cambia completamente la economía y se privilegia al desarrollo económico de acuerdo a Milton Friedman, que es el liberalismo, el neoliberalismo. Y eso, por supuesto, llega también a un término final y nos lleva pues a la dolarización, que nos coloca en otro nivel de competitividad mundialmente. Voy a regresar un poquito a este elemento que usted colocaba sobre la mesa y que fue el punto de partida, quizás con el que arrancamos nuestra entrevista. Regresemos al tema del salario mínimo. Toda esta, digamos, medida que la complementa el tema de las bolsas alimentarias para la población, la creación de un fideicomiso, de alguna manera va a apalancar lo que podría ser todavía aún más hacerle frente como economía. Sí, pero acuérdense fuerte, o como una economía que va a salir adelante. No, definitivamente. O va a ser reversivo, porque hay quienes o algunos sectores están preocupados por lo que podría representar en términos de una inflación, el disparo de precios. Bueno, de hecho ya el gobierno lo ha reconocido, que hay indicadores mundiales, en el mundo pasa por un problema de, digamos, de inflación, los cuales no podemos ser la excepción, don Alfredo. No, definitivamente. Yo creo que el alza en el salario mínimo de ese 20% va a impactar muchísimo la pequeña y la mediana industria. Es decir, y a la pequeña empresa. Es decir, que también el gobierno ha salido adelante ofreciendo una sustentación de 1 año de subvenciones utilizando la plataforma Bandesal, sí, lo cual va a generar un mejor equilibrio desde el punto de vista del costo que representa el alza del salario mínimo. Entonces, por eso decía, el salario mínimo nos coloca en 2 posiciones. En la sustentación social, no podemos darnos el lujo de bajar mucho de lo que es el costo de la vida, porque entonces entraríamos en una situación de irritación social, que no nos conviene. Pero la otra es, ¿con qué sustentamos el desarrollo económico de El Salvador si no se cambia el modelo? Entonces, esa es la gran pregunta. ¿Cómo uno de los grandes productos de exportación básicamente es la industria de la confección? Pero en la industria de la confección, que nosotros hemos sido dominados por los países asiáticos, China y otros países que son los que dominan el mercado en ese sector, el valor agregado de El Salvador es muy pequeño. Es decir, en los precios unitarios de los productos de confección van en ciertos tipos de productos como la ropa de algodón, que no vale más de $4 la docena, cuando en la confección, por supuesto, la producción de trajes de caballeros, estamos hablando de $400 y $500. Si usted tiene productos de exportación que vende en el mercado a $400, claro que usted puede pagar un salario mucho más importante que estar con los niveles más bajos de producción y de transformación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que hacer un enfoque de cuál es el nuevo modelo desde el punto de vista agropecuario, el desarrollo del mar. Tenemos también, el gobierno ha tomado otra decisión muy importante y nos tenemos que preguntar, ¿qué es el modelo Bitcoin? ¿Es eso un modelo de desarrollo o simplemente un capricho o es simplemente una moda? Preguntémonos si ese modelo tiene capacidad para sustentar un cambio económico-social. Esa es la gran pregunta. El gobierno dice que sí. El gobierno dice que ese modelo es un modelo de gran capacidad de desarrollo, porque va a aumentar el circulante del 70% de la población salvadoreña. Lo pone en la ley. Y al poner 70% y decir que esa población no está bancarizada, que no participa en el sistema financiero, es una meta.
Entonces la pregunta es, ¿vamos a desarrollarnos si ese 70% se baja al 40%? Eso quiere decir que ese 70% de esa población que no participa en las finanzas, ¿qué sucede si participa en las finanzas en un alto porcentaje? Eso es una participación económica, y usted sabe que la economía se funciona directamente aumentando el consumo y la demanda. A ver, tenemos ahí por cierto, han habido una serie de estudios que han hecho sondeos en la población para considerar y evaluar cómo lo percibe el tema del Bitcoin a propósito, ¿verdad? Pero bueno, regresemos un poco porque me llama la atención y aquí hay mucho interés de los televidentes, estoy viendo las reacciones en cuanto a cómo cambiar y lograr ese modelo de desarrollo en el país. Usted hablaba y fue interesante el tema de la explotación del mar, por ejemplo. Ah, por supuesto. No, es que no solamente eso, acuérdese de una cosa, nuestra estructura económico-social ha cambiado. Muchos salvadoreños no se enteran cómo ha cambiado. Nosotros exportamos gente, nosotros exportamos una gran cantidad de mano de obra, que en este momento es la base sustentativa de la economía. Estamos hablando de más de 6,000 millones de dólares líquidos que entran a la economía. Ningún país en Centroamérica tiene esas remesas familiares, esa sustentación, al punto que el empleo de El Salvador se ve amenazado por las remesas familiares. ¿A dónde están los trabajadores para el corte de café? ¿A dónde están los trabajadores para el corte de azúcar? No hay. Hay una escasez grande de mano de obra en este país. ¿Y cómo puede ser que nosotros, que somos salvadoreños y que teníamos tanta población y nos vanagloriamos de ser el país superpoblado, ahora escasea la población? No llegamos ni siquiera a 7 millones de habitantes, porque tenemos más de 3 millones afuera. Entonces eso es parte del cambio. Entonces ahora El Salvador tiene que hacer una reingeniería precisamente de su modelo. Y eso es incorporando otros productos que sean más sustentables, que tengan mayor valor agregado y transformación. Por otra parte, nosotros hemos crecido mucho en los servicios. Y eso es algo que ocurre cuando los países comienzan a tener un ingreso per cápita mayor. Pero ¿qué hemos ganado con haber establecido ese modelo económico sustentado en el tema servicios, por ejemplo? No, lo que pasa es que los servicios de los centros, por ejemplo, de los call centers, sí, por ejemplo. Sí. Call center es básicamente un modelo que va mucho con el cambio mundial sobre un servicio. Y luego nosotros también tenemos otros servicios como el turismo. El turismo fundamentalmente es un servicio. Hay países como por ejemplo los países, República Dominicana, los países caribeños tienen un alto factor de servicio de turismo. Nosotros no lo hemos tenido, pero ahora El Salvador está entrando también en ese factor y ya el turismo representa un servicio muy importante que sustituye muchas de las exportaciones, porque hay exportaciones que ya no van a ser rentables. Nosotros perdemos, por ejemplo, contra Nicaragua, contra Honduras, que tienen otro tipo de moneda, de un costo mucho más bajo de producción. Entonces nuestra competitividad poco a poco se está perdiendo. ¿Y cómo enganchamos entonces eso a ese cambio mundial y a la recuperación de las exportaciones, que esas sean pues el modelo que nos lleve al desarrollo? ¿Cuándo vamos a tener nosotros ya, digamos, o vamos a ver resultados a partir de esta, digamos, medida de poder introducir dentro de nuestra economía ya la moneda del Bitcoin, por ejemplo? Entiendo que hay de estudios a estudios, la población de alguna manera tiene sus temores, lo hemos visto incluso en una reciente encuesta que publicaba la Universidad Gavidia, Francisco Gavidia, y la gran pregunta es que si realmente este es un modelo, digamos, es una moneda que nos va a ayudar a mejorar la economía, ¿por qué razón entonces por qué no comprender y entender que esto puede ser como el salvavidas de lo que tenemos como país? No, bueno, es que esa es la gran pregunta. Precisamente sabemos que parte de los modelos que hemos tenido
de sustentación económica, poco a poco lo vamos perdiendo. Y no solamente nosotros, sí, lo está perdiendo también gran parte de América Latina. Es decir, estamos siendo superados claramente por el sudeste asiático. Estamos hablando de que allí es donde está la gran producción del producto de consumo. Entonces nosotros nos tenemos que defender básicamente con el Tratado de Libre Comercio, el CAFTA-DR, para poder tener un acceso más productivo, de mayor valoración con el mercado de los Estados Unidos. Pero el mercado de los Estados Unidos también está entrando en mayor grado de protección. Durante la política del presidente Trump, Estados Unidos se contrajo, se apartó del libre comercio, se apartó de la OMC y ya dijo claramente que Estados Unidos no va a negociar grandes tratados comerciales y eliminó completamente el tratado con el sudeste asiático. Voy a regresar un poco, quizás no me di a comprender bien con la pregunta. Es decir, si la implementación de la moneda virtual, Bitcoin, es de alguna manera el punto salvable de las economías, ¿por qué otras economías, y particularmente en el país, que hay temor, lo decía y ponía el ejemplo de algunas encuestas, como por ejemplo la Universidad Gavidia, que se dio a conocer, donde la población, y bastaba verlo también en la calle, mucha gente andaba preocupada por este tema? Pero si esto es, como quien dice, la panacea en el mundo, ¿por qué otras economías, por qué otros países no la han utilizado o no la mantienen tan vigente como queremos nosotros en su momento tenerla? Ese es el mismo caso, Ernesto. ¿Cuántos países están dolarizados? Solamente Ecuador, Panamá y El Salvador. ¿Por qué los demás países de Centroamérica no están dolarizados? Esa es una cosa muy fundamental. Nosotros, en el modelo, instalamos el circulante del dólar en curso legal y del colón. Eliminamos el colón, a propósito, en la política neoliberalista, que todo lo que hizo fue beneficiar a pocos en el país. Y segundo, dimos la sustentación básica de la moneda dólar, que nos coloca en un costo de vida y de competitividad mucho más alto. Entonces, este nuevo modelo del Bitcoin, dijéramos que, como lo han establecido, es una ley de 16 artículos que realmente pretende ser un modelo de desarrollo. ¿Por qué? Primero, el Bitcoin a nivel mundial o el Bitcoin a nivel nacional. Nosotros somos el primer país de montar una criptomoneda en curso legal. Eso nos hace un cambio enorme. Le pregunto una cosa, si nosotros somos legalmente el Bitcoin de curso legal, ¿podemos pagar las deudas a los organismos internacionales en Bitcoin? No. ¿O sí? Si nosotros somos miembros del Banco Mundial, si nosotros somos miembros del Fondo Monetario Internacional, ¿por qué el Fondo Monetario se va a negar a aceptar una moneda en curso legal que se llama Bitcoin? La tiene que aceptar. Y eso gran parte es el ejemplo que se va a determinar con otros países, porque el modelo salvadoreño, si tiene éxito, va a ser imitado por otros países y otros países van a establecer también un sistema de curso legal de criptomonedas. Ahora, ¿cómo se va a desarrollar? El tema, como le digo, si es posible de que ese 70% de la población pueda participar en la economía de una manera productiva y con circulante, entonces el desarrollo viene. Usted no necesita realmente traer a General Motors en las grandes inversiones. De lo que se trata es de activar la economía interna como se activó en China, y China ya prácticamente está elevando mucho el ingreso per cápita de sus ciudadanos. ¿Por qué? Con la actividad económica propiamente dicha. Nosotros vamos a tener dos monedas fuera del colón que van a estar en circulación y van a ser parte de la economía salvadoreña. Entonces yo pienso que dos monedas, realmente si las dos son sustentables, es mejor que tener una sola moneda. ¿Por qué? Porque eventualmente nosotros tenemos que liberarnos de la camisa de fuerza del dólar.
no se lo digo ahora, pero sí, eventualmente El Salvador, Ecuador no pueden sostener una moneda que no les corresponde, que representa a otro país en desarrollo, en donde le da grandes ventajas, porque usted tiene un poder adquisitivo enorme. El hecho de que yo tenga dólares y que pueda viajar con dólares no es lo mismo que pueda viajar con quetzales. ¿Por qué hay preocupación en organismos financieros internacionales con respecto a entrar en vigencia esta moneda en curso en nuestro país? No, porque es un modelo nuevo. Este modelo se hizo en el 2000. ¿Y es normal encontrar eso cuando se... No, lo que pasa es que el modelo de las criptomonedas es un modelo completamente nuevo, de alta tecnología, que es correspondiente al siglo XXI. Entonces hay una resistencia muy grande de las economías tradicionales, de los bancos centrales tradicionales, de ceder el espacio para un crecimiento de un nuevo modelo que es exitoso hasta este momento. ¿Cómo se explica? De que el Bitcoin en el 2009 entra al mercado, se empieza a transar en centavos, llega a valer €1, y desde 2009 no para en crecimiento, con los altos y bajos, pero no para a llegar a $64,000 un Bitcoin. ¿Cómo se explica ese crecimiento? Ese crecimiento solamente se explica con un modelo monetario que en sí representa un gran cambio, que ese es el tema del milagro, como muchos le llaman, y por qué más y más, y los fondos importantes del mundo se están alienando o están en contra de ello. El movimiento grande, como se ha dado, es que hay un movimiento grande en contra de una moneda que no tiene dueño, que no tiene control, que no tiene ningún tipo de direccionamiento, de control del Estado. Es un modelo libre, pero es de libre mercado. Entonces, claro, los altibajos son parte de la constante y de las variantes. Tiene que tener ese movimiento altibajo. En este momento, el Bitcoin se está manejando entre los 32,000 y 35,000 y se mantiene ahí. Y esa volatilidad o ese movimiento, como puede ser bueno, puede ser negativo. Ese es su atractivo, Ernesto. Si no tuviese ese factor de crecimiento y de ganancia, no tendría validez. Pero otra persona le puede decir el dólar es estable, se mantiene. Pero no igual. Es decir, estamos hablando que la ganancia que te generan los mercados de valores no son iguales a los que está generando precisamente este nuevo modelo. Entonces, yo le pregunto una cosa. Supongamos que los que hicieron los Satoshi Nakamoto hubiesen hecho un modelo también ascendente, pero que le hubieran puesto tasas de crecimiento comerciales, como el 10% de lo que representan los bonos, las tasas activas pasivas y activas de los bancos, siempre sería atractivo, por supuesto, porque siempre tienen un crecimiento sostenido, pero nunca fueran... A ver, José Benavides dice, por ejemplo, un caso de lo que estamos hablando, y creo que es importante porque estamos aprendiendo muchísimo. El problema del Bitcoin es que hoy te pagan $300 y mañana te pueden valer $250. Claro, es que esa es la variante que tiene por nacimiento. Así fue creado. No se puede cambiar. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Y qué es lo que el gobierno ha dicho que va a hacer? El artículo 8 de la ley establece que van a haber los mecanismos para el cambio de la moneda a dólar. A dólar y la capacidad de poder llegar al cambio físico al dólar. ¿Por qué? Porque usted tiene miedo de que usted va a perder valor si le mandan bitcoins. Ok, pero Javier Prado dice, pero no podemos agarrar nuestra economía y meterla a un casino, dice. Porque es que no es un casino. No. Porque no sabes si vas a ganar o perder. O sea, agarrar nuestra economía y meterla en un casino es como saber que voy a... No, el ganar. Asunto es que este modelo existe y es modelo siglo XXI. Ernesto, estamos en la cuarta revolución industrial en este momento, en donde las tecnologías se juntan, en donde la cuarta revolución es un cambio del paradigma total en alta tecnología. Sí. No podemos nosotros como El Salvador quedarnos atrasados y no entrar en el cambio importante que representan las oportunidades del desarrollo.
Sí, es decir, más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Pero eso es arcaico, eso no representa un cambio. Vamos a volver, si nos quedamos con esa visión, volvamos a la economía tradicional, al no desarrollo, a los ingresos per cápita bajos que tenemos. En 30 años, Ernesto, no ha habido un crecimiento salvadoreño que sea importante. Si no exportamos población, ¿cómo estaría El Salvador con 3 millones más de salvadoreños aquí? Somos 7 millones, traigamos a los 3 millones y que no tengan ingreso. Vamos a ver cómo está la economía salvadoreña, vamos a ver si hay un modelo capaz de cambiar esa situación. Que por circunstancias exportamos a la población durante 30 años y que eso es lo que sustenta la economía, entonces tenemos eso. ¿Qué es ese cambio? ¿Cómo lo sostenemos? ¿Y cómo entonces de aquí en adelante tenemos un cambio fundamental en lo que es la percepción de país? Bueno, voy a hacer una pausa comercial. Es interesante escudriñar, conocer todos esos ángulos que tiene el tema del Bitcoin, que sin duda alguna, pues lo dije al principio, hay mucha incertidumbre, especialmente en algunos sectores de la población, y desde luego también está la opinión de los conocedores en la materia. Vamos a seguir con esto cuando regresemos, y a todos nuestros televidentes que están participando con sus comentarios. Me encanta recibirlos, sobre todo porque de esa manera también nosotros aprendemos a conocer lo que de alguna manera tiene para bien de lo que nosotros pensamos o de lo que no tiene a diferencia de lo que nosotros pensamos. En eso consiste este tipo de programas. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos a la pausa y regresamos desde luego con más, y especialmente vamos ahora a conocer cómo está el tráfico. Recuerde usted, no le ponga límite a su motor, póngale Tecron. Texaco con Tecron libera tu potencial. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Vámonos entonces ahora a conocer cómo está el tráfico a esta hora de la mañana. Vámonos hasta el sector de la carretera Los Chorros. Ahí vemos específicamente que hay una bastante y libre circulación vehicular, por lo cual esperamos que se mantenga así, especialmente tratándose de horas pico. Gracias a Texaco con Tecron. Recuerde usted, este es el reporte de tráfico. Vámonos a la pausa y regresamos. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Diálogo con Ernesto López. Nos agrada muchísimo conocer, desde luego, la opinión de ustedes a través de los mensajes que nos envían, y sobre todo también cuando nos felicitan precisamente por lo positivo del programa, y eso pues nos hace sentirnos a nosotros, y perdón un poco la modestia, pues satisfechos, porque esa es nuestra misión. Es de aprender precisamente a conocer los diferentes ángulos que presentan los temas, como el caso muy en particular que tenemos esta mañana del Bitcoin, que a partir del 7 de septiembre entra en vigencia como moneda de curso legal. Y esta es una pregunta que se estará haciendo cualquier salvadoreño en este momento. ¿Vamos a notar alguna diferencia a partir de esta fecha, cuando entre en vigencia como moneda o el Bitcoin? Yo creo en la que economía sí, del país. definitivamente que sí. ¿Qué es lo que va a suceder? Pienso que con la capacidad del Bitcoin de transar internacionalmente, los envíos de las remesas familiares, gran parte de los envíos de remesas familiares bajan mucho los costos, porque sacan de competencia a los intermediarios. Solamente en el cálculo que se ha hecho de lo que representa el servicio de los intermediarios, representa más de 400 millones de dólares, porque representa precisamente más 5 o 6% es la tarifa de la transacción. En ese momento la transacción no cuesta un centavo, es decir que se va a poder hacer directamente encriptada.
Pero cuando yo quiera cambiar entonces a dólares... No, usted va a tener entonces en su chivo, que va a ser su cartera. Mi cartera, mi wallet. Tu cartera va a tener dos monedas. A un lado, como lo explicó el gobierno, y al otro lado. En un lado tiene la criptomoneda que va a entrar y con la cual usted va a poder transar. Es decir, yo voy a poder llevar mi teléfono celular, como lo puedo hacer ahora, con base a mi cuenta corriente de banco. Yo voy a un restaurante y pago con mi teléfono. No tengo que pagar en efectivo, no tengo que pagar con una tarjeta de crédito, que sí es un adelanto de lo que es el desarrollo financiero, pero no es lo mismo. Es decir, ahí le voy a dar un caso. Yo puedo estar en un supermercado, pedir la cuenta, que son $85, no tengo un centavo, le pido a mi hijo en Estados Unidos que me mande los $85 y en un segundo me los manda, y yo le presento mi teléfono a la cajera y la cajera paga la cuenta. Entonces es así de veloz y estamos hablando de 24 horas. Entonces la modernidad que eso representa en el concepto de la transacción es muy importante. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Parte de esas remesas van a entrar a El Salvador como Bitcoin. Y va a ser entonces el proceso de qué es lo que, esta es la pregunta importante, qué es lo que el gobierno va a hacer en términos de regulación, la reglamentación para poder evitar los abusos, porque es correcto. Puede suceder que la plataforma de Bandesal de 150 millones no sea suficiente para compensar la demanda de cambio que el artículo 8 le da. Entonces, ¿es suficiente? ¿Va a tener Bandesal suficiente para hacerle frente a la demanda? Lo único que le puedo decir es de que va a depender de la reglamentación, cuáles van a ser los reglamentos que se van a establecer para evitar las estafas y el manejo ilegal de esos fondos. Ok, veamos un poco aquí otra pregunta y me encanta cuando participa la población con sus buenas preguntas. José Benavides nos dice, el exportador de materias primas y productos terminados hacia El Salvador no está obligado a recibir pagos en Bitcoin. ¿Habrá una contracción peligrosa en las importaciones? No, yo creo que todo esto se va a ir adecuando. ¿Por qué? En este momento usted va a poder elegir cómo trabaja con esa moneda. Una vez usted esté familiarizado con ella, usted va a hacer lo que se llama la protección de los valores. ¿Qué es lo que pasa? La misma ley le está diciendo que usted puede cambiar inmediatamente los Bitcoin por dólares en su chivo. Y si usted quiere, además de eso, conseguir los dólares efectivos en papel, usted tiene a todas las máquinas bancarias para poder hacer la transacción. Es posible que le van a cobrar por eso, pero eso es natural. No es eso ningún cambio. Si usted puede vivir solamente con el dólar. Hay una cosa muy importante, que hay tres cosas que esa ley le da. Número uno, el Bitcoin no va a sustituir al dólar. Esa es la primera. La segunda es, los salarios de trabajo y los fondos de retiro se van a pagar en dólares. Y tercero, no hay reversión en la dolarización. Esos son tres factores que tenemos que tener presentes, porque mucha gente dice, bueno, entonces el Bitcoin va a sustituir al dólar. No hay tal cosa, porque el Bitcoin necesita una moneda de referencia. ¿Y cuál es la moneda de referencia? El euro, el yen, el dólar. El dólar. Entonces, nosotros estamos dolarizados. Esa es otra pregunta. ¿Por qué nosotros podemos poner el Bitcoin y lo podríamos poner, digamos, en Honduras con lempiras? Yo creo que el factor de que nosotros estemos dolarizados en este caso favorece al modelo. Es normal, insisto en mi pregunta, ¿es normal este temor o esta preocupación de la población del común denominador del salvadoreño que obviamente ve esto como... Mire, Ernesto, supóngase, vamos a hacer un símil. Olvídese del Bitcoin. Supóngase, el presidente dice un día, miren, señores, el lenguaje de nuestros ancestros es el náhuatl. Y de aquí en adelante yo voy a presentar un proyecto de la Asamblea Legislativa para que el lenguaje náhuatl sea un lenguaje adoptado
por El Salvador. Es decir, que todo el mundo tiene que hablar náhuatl. Entonces, inmediatamente, ¿qué pasaría? La misma reacción que estamos teniendo en el Bitcoin la tendríamos. Entonces, ¿y quiénes van a ser los profesores de náhuatl? Y los libros de náhuatl, y la literatura de náhuatl. ¿Cómo van a ser mis hijos en los colegios? Entonces va a haber realmente la misma incertidumbre que el Bitcoin cuando se anunció. El problema con el Bitcoin es que se anunció muy tempranamente, nos agarró en frío. Nosotros ni nos imaginamos, el presidente se va el 1 de junio a una gran conferencia en Miami y de repente dice allá, nosotros vamos a incorporar una legislación incorporando la criptomoneda como curso legal en El Salvador. Y además dice, vamos a ser el primer país del mundo. ¿Qué es lo que eso representa? Eso es un cambio abismal. Ahora, ¿qué podemos hacer con la situación? Yo le digo, es irreversible. Hay varios intentos de derogar la ley. Pero yo le pregunto a usted, ¿sería posible derogar la ley en estas condiciones políticas del país? No. Entonces tenemos que vivir con ese animal. Tenemos que trabajar con eso. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la sociedad civil? ¿Por qué la libre empresa? ¿Por qué los centros de pensamiento? ¿Por qué las universidades no han hecho un foro nacional para discutir el Bitcoin? Hasta la fecha no lo hemos visto. ¿A dónde está? A hablar objetivamente y no con la influencia política partidaria para trabajar directamente en qué es lo que eso representa y cómo lo podemos considerar dentro de lo que es la perspectiva salvadoreña, porque ¿qué es lo que representa? ¿Va a ser positivo? ¿Va a ser negativo? No es algo tan nuevo para poner en riesgo la economía de un país si otros países... Le voy a hacer una pregunta que es el común denominador también en muchos. Si otros países, si es la panacea, ¿por qué otros países no lo han hecho? No, ese es uno de los argumentos, ese es uno de los argumentos de los detractores. ¿Por qué vamos a poner un modelo ultramoderno en un país en vías de desarrollo que no tiene las condiciones económicas de primer mundo? Es una buena pregunta, pero la respuesta es la siguiente. Bueno, ¿y cómo me dice de que no lo es? ¿Y cómo me dice que si yo lo incorporo no va a funcionar? Es decir, aquí estamos en el mundo hipotético. Es decir, es un mundo hipotético, es la verdad. Entonces, gran parte de lo que... El problema que hubo es que cuando se aprobó la ley, no fue con dispensa de trámite y no hubo un debate nacional sobre ello. Nosotros nos quedamos 15 días. Igual fue la dolarización, que de la noche a la mañana en el 2000 amanecimos. Mire, Ernesto, nos quedamos en el aire por 15 días. El gobierno hasta el día 24 de junio da una conferencia que fue necesaria absolutamente porque estábamos desesperados. ¿Qué es lo que va a pasar con este modelo? Entonces el día 24 ya el gobierno por primera vez y única vez hace una presentación. La siguiente pregunta es ¿cuándo el gobierno va a tener otra conferencia de prensa para determinar cómo va la reglamentación para la implementación de esa ley que se va a dar el 7 de septiembre? ¿Por qué es importante? A eso iba ya, para ir cerrando un poco el ciclo del análisis de esta mañana. ¿Por qué es importante la reglamentación? Porque va a ser la forma en cómo vamos a saber cómo ocupar esta moneda, ¿cierto? Mire, exactamente, Ernesto. Es decir, según los abogados, el reglamento es lo que le da la operatividad a la ley. Nunca un reglamento puede superar los alcances de la ley, pero es la manera como se tiene que manejar la ley. Entonces, en este sentido, si nosotros no tenemos la reglamentación y los desarrollos de la infraestructura necesaria para darle cabida al Bitcoin, vamos a perder la oportunidad. Le pregunto una cosa. Uno de los elementos importantes del Bitcoin es la energía limpia para responder a la minería que viene representada con eso, por el calentamiento y los grandes equipos. Todos están pidiendo energía limpia. El Salvador ofreció energía volcánica que realmente es limpia y es uno de los grandes positivos que tiene este modelo. Pregunta. Le preguntamos a la GEO cuándo va a tener los pozos de San Vicente, que supuestamente son lo que van a destinar para esa energía limpia, en operación. Y usted me responde si van a tener esos
esa energía limpia disponible para la minería antes del 7 de septiembre. Imposible, imposible. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo se va a manejar la reglamentación? Es lo fundamental, nos va a afectar a todos los salvadoreños. Ahí está, ¿cómo se va a cambiar al dólar? ¿Cómo se van a hacer las inversiones? ¿Cómo se va a manejar el Internet para que todo el mundo pueda tener acceso a ello? Todos los artículos de la ley se lo están diciendo con toda claridad. La pregunta es, ¿va a ser posible de que eso suceda? ¿Va a ser suficiente el fondo de Bandesal para sustentar la demanda de cambio al dólar o no? Y si no es suficiente, ¿cómo el gobierno va a tener que suplementar el subsidio para poder hacerlo en una caja de conversión o el fideicomiso que va a tener? Entonces, esas preguntas, si nosotros no las respondemos adecuadamente, vamos a tener una situación de confusión nuevamente. Bueno, espero que de alguna manera hayamos contribuido precisamente a formar su propio criterio, amigo que nos ha sintonizado, y que precisamente se fortalezca ese pensamiento crítico. La verdad que hay diferentes aristas alrededor, es normal encontrar este temor, como usted lo dice, pues es algo nuevo, pero todo se basa también en conocer antes del 7 de septiembre, que es cuando entre en vigencia como moneda de curso legal, lo que sería la reglamentación para saber cómo se va a operar con esta moneda virtual. Muy satisfecho, muy agradecido con usted por habernos permitido compartir desde luego este programa, la mitad del programa, y por supuesto invitarlo a que siempre esté dispuesto a acompañarnos para estos análisis. Gracias, don Alfredo Milián. Muchas gracias, don Ernesto. Mi respeto, como siempre, como economista. Vámonos a la pausa, vamos a la segunda parte del programa a conocer cuál es el estado de la situación de violencia en el país, cuál es la evaluación que se hace desde la perspectiva del criminólogo Ricardo Sosa, que nos va a dar indicadores importantes sobre este tema. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de presentarles la segunda parte del programa, quiero decirle a usted que puede participar y ganar con Coaspae Innova por depósito a plazo fijo de $10,000 más $100 en aportación. Pues usted puede recibir un cupón para participar en la rifa de una camioneta Mercedes-Benz GLB 200. Y también tiene otra opción, que por abrir un ahorro programado Innova más por $100 más $100 en aportación, usted puede recibir otro cupón para participar en la rifa de otro vehículo tipo sedán Mercedes-Benz A180. Así es que ahí están las opciones para que usted pueda participar abriendo su cuenta por depósitos a plazo fijo o también ahorro programado Innova en aportaciones. Así es que así está esta buena promoción gracias a Coaspae Innova. Quiero darle la más cordial bienvenida en esta segunda parte del programa a mi buen amigo Ricardo Sosa, criminólogo, experto en temas de seguridad y con quien a lo largo de estos años hemos tenido a bien estar estudiando este fenómeno que lamentablemente sigue siendo punto de agenda prioritaria, para resolverlo de una vez por todas. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Qué gusto verte. Buenos días, licenciado. Un privilegio estar en su programa. Un saludo para todos los televidentes y cibernautas de este programa. Y agradecerle porque siempre recuerdo que usted fue la primera persona que me dio la oportunidad, ya hace más de 15 años, de estar en televisión y comenzar a presentar algunos indicadores, cifras, análisis, balances de evidencia empírica, indicadores cualitativos y cuantitativos sobre la violencia homicida, sobre la violencia feminicida y los indicadores de seguridad pública y ciudadana. Así que Dios le bendiga. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras también. A ver, Ricardo, sin duda alguna, hoy en este nuevo contexto legislativo, hemos visto que la Asamblea Legislativa ha venido aprobando una serie de préstamos para apoyar tanto la primera, segunda y la tercera fase, que sería del Plan Control Territorial. Y aquí hay desde luego la lectura que para algunos es que sí dan resultados, pero para otros todavía falta mucho por hacer. ¿Cuál es desde tu perspectiva este tema? ¿Cómo lo podemos ver y examinar esta mañana? El tema de lo que se está haciendo en esa materia.
Bueno, cumplimos 25 meses y medio del lanzamiento del Plan Control Territorial, que es la estrategia de seguridad del Gobierno de la República que conduce y dirige el Gabinete de Seguridad. Hasta este momento el Plan Control Territorial no ha recibido ningún financiamiento, ni un tan solo dólar. Han sido recursos propios del Gobierno de la República, de partidas del Ministerio de Justicia y Seguridad, la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada, centros penales han hecho esfuerzos extraordinarios para tratar de financiar y llevar los fondos para la fase 1 y parte de la fase 2. Sí. Con la llegada de la nueva Asamblea Legislativa, teníamos diferentes categorías de empréstitos. Algunos estaban sin aprobar, otros no estaba la primera autorización para ir a negociar y otros que requieren una segunda autorización. En este momento ya existen avances importantes, ya están aprobados y por supuesto que ahora viene la etapa de todo lo que son las ratificaciones y los desembolsos. Pero aún así la etapa 2, la fase 2, algunas personas creen que ya es historia y que vamos a la fase 3. La fase 2 está todavía en construcción de los denominados cubos, que son los centros urbanos de bienestar y oportunidades, que son, digamos, el rostro visible de la fase 2, pero no la única. La fase 2, en mi opinión, consiste en resolver las causas estructurales y los factores criminógenos que nos han llevado a esta situación de violencia generalizada posterior a la firma de los acuerdos de paz. Aquí estamos hablando que en 199 años de república existen cantones, caseríos, comunidades, barrios a lo largo y ancho del territorio nacional que no tienen servicios básicos asistenciales, que nunca ha llegado la presencia del Estado a estas microrregiones. Por lo tanto, en la fase 2 no solo están los centros urbanos de bienestar y oportunidades, sino que está toda una inversión social extraordinaria. Ok, entonces reconociendo de dónde venimos, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Significa que no podemos esperar mucho en términos de que podemos resolver el problema por las complejidades que ya entiendo vamos a hablar, que tiene que ver precisamente con las modalidades y cambios que ha tenido el tema delincuencial en el país. Por supuesto, Ernesto, y aquí a lo largo de este programa, desde la década pasada, venimos hablando y exponiendo diferentes teorías criminológicas en el sentido de que nosotros debemos de resolver las causas estructurales, esas condiciones de marginación, exclusión, pobreza extrema, que todavía muchos y muchas salvadoreñas viven esta mañana. Hay pobreza extrema y hay condiciones todavía en muchos territorios y microrregiones donde no existen los servicios básicos asistenciales. Hay dos versiones. Esos son factores criminógenos que potencian la formación de causas estructurales de la delincuencia y de la violencia. Por lo tanto, pensar que en 25 meses un gobierno los va a solventar es utópico. Y por otra parte, en mi apreciación, aunque llegue el financiamiento, con 3 años de gobierno todavía pendiente del presidente Bukele, no creo que logremos establecer un cambio estructural en estas causas y factores criminógenos, pero sí se puede trabajar para establecer las bases de un primer modelo de seguridad ciudadana. Interesante. En este tema, insisto, encuentro dos tipos de salvadoreños. Uno que desde luego considera que se están haciendo bien las cosas y otro que en algún momento todavía dice no se ven los resultados que se manejan o que de alguna manera presenta el gobierno. Bueno, yo creo que es normal que existan estas diferencias porque esa es la base fundamental de la democracia. No podemos estar todos de acuerdo, pero sí creo que lo importante es, o al menos mi trabajo, mi función al venir a un espacio como este, licenciado, es tratar de brindar una lectura con indicadores técnicos, con investigación académica que nos permita a todos como ciudadanos tomar una mejor decisión. Y creo que sin duda el grupo que está adverso a que no existen
ningún tipo de resultados con la estrategia del Plan Control Territorial, pues tienen su propia lectura y hay que respetarla. Ahora, ante eso existen indicadores, y los indicadores, al menos los que yo utilizo, son la fuente oficial del país y que se denomina Dato País. Ok, aquí tengo, por cierto, estas láminas que las vamos a programar. Voy a hacer una pausa y luego regresamos para podernos ampliar con ellos, porque el tema de los homicidios puede ser un indicador para medir esto digamos, cómo hemos avanzado o cómo hemos retrocedido. Es uno de los indicadores, pero no el único. Interesante. Voy a hacer una pausa entonces y regreso para que hablemos de manera que podamos entender y comprender mejor estas láminas que sin duda alguna nos reflejan indicadores positivos desde junio del año pasado, 2019 a mayo de 2021. ¿Parece? Vamos a la pausa, 7:30 minutos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con Ricardo Sosa. Él es criminólogo, conoce mucho del tema de la seguridad en el país, experto en varias áreas de este factor. Y estamos haciendo una evaluación comparativa a cómo ha venido tratándose el tema en el país y sobre todo tomando en consideración en este nuevo escenario de gobierno y en este nuevo escenario legislativo el tema del componente financiamiento para fortalecer el plan del control territorial, que tiene muchas aristas, para bien de unos y para otros que todavía no se ven los resultados. Sobre esta base, le decía Ricardo, y nos quedamos en el tema de medir tomando como indicador el tema de los homicidios. Si tú tienes unas tablas, un estudio que nos va a permitir a continuación poder comprender mejor en qué lugar estamos. Bueno, yo creo, Neto, de que hay que decirle a los amigos televidentes y cibernautas que el principal indicador internacional para medir el nivel de crimen y violencia de una nación es la violencia homicida. Por eso siempre tenemos que referirnos a él. Ahí encontramos el balance de los primeros 2 años del gobierno del presidente Bukele. Estos son los homicidios del 1 de junio del 2019 al 31 de mayo del 2021. Se registran 2.985 homicidios en los primeros 2 años de gobierno del señor presidente Nayib Bukele. Esta información ya es Dato País, se encuentra verificada, y cuando observen ustedes al pie de la gráfica Dato País, es que está validada por el Instituto de Medicina Legal, Fiscalía General de la República y Policía Nacional Civil. Estas ya son las cifras definitivas con las cuales se ha cerrado el segundo año de gobierno del presidente 2.985. 2.985, y vamos a ver más adelante la comparación con otros presidentes. Okay, la veamos. Siguiente, por favor. Vamos a ver qué nos indica la siguiente imagen. Estos 2.985 homicidios le dan un promedio de 4.1 homicidios al presidente Bukele y al Gabinete de Seguridad en sus primeros 2 años de gobierno. Sin duda esto es un logro, un avance importante en el tema de violencia homicida que nos permite avanzar a la siguiente lámina y poder ubicar en el contexto. Aquí he preparado los últimos 3 expresidentes de la República comparado con la gestión del presidente Bukele. En el gobierno del expresidente Elías Antonio Saca, en sus primeros 2 años de gobierno, se registraron 7.148 homicidios para un promedio de 9.8 en sus primeros 2 años. El expresidente Mauricio Funes Cartagena cerró con 8.316 homicidios en sus primeros 2 años para un promedio de 11.4 en sus 24 primeros meses de gestión. Y el expresidente Salvador Sánchez Serén, 11.825 para un promedio de 16.2 en sus primeros 2 años. Los 3 expresidentes sumaron 27.289 homicidios para un promedio de 12.5. El gobierno del presidente Bukele, 2.985 homicidios en 24 meses para 4.1 diarios. Esto nos ubica en una perspectiva sobre cuál es el comparativo de la violencia homicida
en los primeros 2 años de gestión de los 4 presidentes de la República evaluados en esta gráfica. Y creo que es categórico pues el nivel de disminución si lo comparamos con el gobierno anterior, el expresidente Salvador Sánchez Serén, 16.2 versus 4.1. La siguiente, por favor. Ok. Luego este promedio de violencia homicida le brinda al país y al gobierno de la República una tasa de 19.8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Con eso ha cerrado de manera oficial El Salvador, es el dato país, ya es el dato oficial que se puede estructurar de acuerdo a la fórmula que existe entre población, homicidios y la tasa por 100.000. En el 2019 era de 35.8, de los cuales 7 meses le correspondió administrar a la administración del presidente Bukele y 5 del expresidente Sánchez Serén. Y en el 2018, el último año de gobierno completo del FMLN, la tasa era de 50.3 homicidios. Esto nos refleja con mucha claridad los indicadores de Dato País sobre la violencia homicida. A ver, Ricardo, ¿y por qué de alguna manera también en este contexto de debate de país para resolver este problema, por qué el tema de los desaparecidos se coloca también en un punto neurálgico de la situación? Sobre todo porque esto conlleva incluso a las autoridades a decir, bueno, mire, los desaparecidos tienen varios, y esto es un tema que contigo también lo hemos abordado en el pasado, tiene varios componentes y no necesariamente por lo que ha pasado reciente en el caso de Chalchuapa, pues que es una situación que da para una lectura que tiene otro tipo de connotación y usada para quien quiera tal vez decir, mira, en el país es mentira que la situación se ha resuelto. Aquí hay más desaparecidos que gente muerta que no se registra como gente que ha sido asesinada. Ernesto, en el año 2012, cuando se desarrollaba el contexto de la tregua autorizada por el expresidente Mauricio Funes Cartagena con el crimen organizado en El Salvador, me recuerdo muy bien que en ese año hicimos diferentes programas en este espacio. Sí, lo recuerdo. Y analizamos y presenté yo el primer avance de la investigación sobre el tema de los desaparecidos por violencia y crimen organizado y desaparición de personas cometida por particular. ¿Y qué es lo que yo encontré en ese momento? Que existía una base de denuncias en sedes fiscales a nivel nacional desde el año 2010 y en la Policía Nacional Civil desde el año 2011. Yo tengo toda la base que ya la hemos presentado en años anteriores acá, desde el 2010 hasta la fecha. Y le puedo decir con total propiedad de que el legado de los gobiernos anteriores ha sido el drama de los desaparecidos. Y sin duda, si lo vamos a comparar con el último gobierno, para no irnos muy atrás, el presidente Nayib Bukele recibe con 9.2 denuncias diarias de personas desaparecidas el 1 de junio del 2019. Así recibe él. Y incluso yo tengo las maderas del año 2017 y 2018 de los principales periódicos impresos del país, donde se registraban promedios de 10 y 12 desaparecidos diarios. Es decir, pretender decir que los desaparecidos corresponden únicamente del 1 de junio al 2019 a la fecha es un tremendo error y un fuera de contexto que evidencia un nivel de poca investigación. Ahora, el 2019 con 7 meses logra disminuir de 9.2 a 6.8 el promedio de denuncias diarias y luego en el 2020 a 4.8. Luego surge la modificación al artículo 185A que establece ya el delito de desaparición de personas en El Salvador, el cual no estaba normado ni regulado. Con esta categoría ahora ya tenemos el delito de privación de la libertad y el delito de desaparición forzada. En ambos hay una disminución. Si lo comparamos 2018, 2019 y 2020 a lo que se representa hasta el día de ayer, 2021. Por lo tanto, creo que es también sensato decir que
en sede fiscal y en sede policial las denuncias diarias de personas desaparecidas han disminuido. No es que se han erradicado. Personas desaparecidas con denuncia existen a diario por diferentes motivos que ya los hemos explicado en otros programas. El AMPA, la delincuencia debe atacarse de manera frontal. Sin duda, es una de los ejes estratégicos de cualquier política de seguridad o criminal. Te hago esta pregunta porque se conoce, por ejemplo, este día en uno de los matutinos dice, estos grupos someten a vecinos de Colonia San José en Soyapango, por ejemplo. ¿Verdad? Aquí me están diciendo también, mire, aquí en Altavista es una situación bien crítica. ¿Qué pasa con eso? Bueno, creo que lo que denota es de que la estrategia denominada Plan Control Territorial tiene diferentes fases y también, al menos desde mi lectura, y yo lo voy a sostener, al menos yo nunca he dicho que la delincuencia ya no existe, que el crimen organizado y las pandillas desaparecieron de El Salvador, siguen golpeando, tienen un poder todavía letal de dañar y de hacerle daño a la población, y eso no se puede negar, pero lo que también es importante es que podamos tener la apertura de reconocer que hay avances y logros. Estas estadísticas que hemos presentado representan vidas que se han salvado, licenciado. Pero también en la última gráfica yo quisiera pedirle a producción si la pueden poner, porque ahí están otro parámetro de indicadores cualitativos y cuantitativos que permiten medir la estrategia del gobierno actual. Y eso tiene que ver con lo que son el proceso de denuncias, que nos permite establecer un comparativo sobre, ahí están los feminicidios, cómo recibieron, ahí está... Ese es un tema que me gustaría también tratarlo, ¿no? El promedio de feminicidios en el presente año es de 0.5 diarias y en el 2018 es de 1.6. Ese era el promedio. La siguiente, por favor. Rápidamente vemos aquí cómo están los homicidios de enero a junio del 2021. Las barras de color gris es el año 2021 y las de color celeste corresponden al año 2020. Ahí he trazado una línea que va de izquierda a derecha, que ustedes pueden observar cuál es el comportamiento de la violencia homicida en el presente año. Estos datos ya están validados hasta mayo, pendiente el mes de junio, que ha cerrado preliminarmente con 84 homicidios. La siguiente, por favor. Ese es el promedio anual, 3.7 del 1 de enero al 30 de junio, y junio cerró con 2.8. Y la última nos indica, y es importante para los televidentes, porque acá hacemos una comparación. La siguiente, por favor, de lo que son los delitos de eficacia o delitos de alto impacto en el 2018 versus 2021. Este es el promedio diario de denuncias en sede fiscal y policial cruzado. 22 denuncias diarias en el 2018 para hurto, 15 en el 2021. Para el robo 9, 6 en el 2021. Las extorsiones, 8 denuncias diarias en el 2018, 3 en el 2021. Hurto y robo de vehículos, ustedes pueden observar, y estos son otros indicadores y otros parámetros para medir la efectividad de la estrategia del Plan Control Territorial. Con relación a otras tipologías delictivas, por supuesto que existen. El feminicidio, por ejemplo. El feminicidio. Qué brutal, qué dantesco lo de Flor, por ejemplo, de Cojutepeque. Esto que sucedió el fin de semana en la colonia Miramonte también es increíble. Lo que pasa, licenciado, es que estos no son delitos de orden público. Son delitos de violencia intrafamiliar que se combinan con lo que es todo el tema de la estructura de poder, de machismo y de control que existe en muchos hombres en la sociedad salvadoreña. Lo que estamos observando en estos últimos casos es base de poder hegemónico que hemos sostenido los hombres de manera histórica, antropológica, criminológica, victimológica, sociológica, que nos dice que nuestra sociedad previo a la conquista ha sido una sociedad maltratadora de mujeres. Y estos son de los desafíos
que tiene el Estado salvadoreño. Y disculpe, cuando yo hablo del Estado, no me refiero solo al gobierno. ¿A dónde está el papel de las municipalidades en la prevención de la violencia intrafamiliar? ¿A dónde están los consejos de prevención de violencia? ¿A dónde se encuentra el órgano judicial que está retardando las medidas de seguridad para las mujeres que rompen el ciclo de la violencia y se presentan a sede judicial a interponer la denuncia y solicitar las medidas, y estas llegan de manera extemporánea? ¿A dónde está el control de la municipalidad articulado con la policía local para tener las medidas de protección sobre hombres que están con procesos de denuncia activa por violencia contra la mujer, contra niñas y adolescentes? Estamos hablando de que esta es una radiografía, licenciado, del daño y del problema que tiene la sociedad salvadoreña, y que son delitos de orden intrafamiliar en los cuales necesitamos avanzar. Los hombres no tenemos ningún instituto, ninguna organización o institución del Estado salvadoreño que se encargue de atender esta violencia machista, estructural y de patriarcado. Ok, voy a hacer una pausa. Fiscalía propondrá ley para desaparecidos por violencia. Es una de las iniciativas que escuchábamos del fiscal Rodolfo Delgado decir: tenemos que establecer los tipos penales adecuados para sancionar a todas aquellas personas que participan en las etapas de desaparición. Dice, por eso va a proponer una ley para desaparecidos por violencia. Y este tema que estamos viendo también de las extorsiones, tú mencionaste el tema de las extorsiones. Hay muchas empresas del transporte que han paralizado sus actividades precisamente por el incremento. El caso de Tonacatepeque, que lo conocimos, el caso de las motoristas de la Ruta 3 también, y otros que se han generado en otras rutas del país. Voy a hacer una pausa, 7:48, gracias por estar con nosotros. Ahí están, vamos a hablar de esto cuando regresemos. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. La extorsión es otro factor que también es muy incidente hoy en día, y específicamente cuando vemos la paralización de aquellas empresas del transporte colectivo que desde luego dejan de operar, por un lado, y por otro lado también del clamor de muchas empresas que también siguen siendo extorsionadas. Cuéntame sobre este tema. Bueno, sin duda veíamos las estadísticas del 2021 y hay denuncias de extorsión por este delito en el 2021. Por lo tanto, no se puede negar este fenómeno delictivo criminal. Pero también esta situación, al menos yo he propuesto desde hace más de 10 años una campaña nacional contra la extorsión, donde todo el Estado salvadoreño pueda hacer un giro en el enfoque de esta situación. Y hay que reconocer que la División Antiextorsiones de la Policía Nacional Civil y la Unidad Especializada Antiextorsiones de la Fiscalía General de la República son las de mejor desempeño en los tribunales, con índice de condena entre el 95 y el 96% de todos los casos presentados. De hecho, es el delito de mejor rendimiento para la Fiscalía General de la República, pero es cuando la persona presenta la denuncia, y ese es el gran reto y el gran desafío, generarle la confianza a los empresarios, a la población, que se presenten a sede fiscal o policial para que puedan ayudar, recibir toda la asistencia integral y poder liberarse de este flagelo. Ahora, la campaña necesita un cumplimiento nacional y con diferentes mensajes estratégicos que ayuden a poder combatir esta situación. Este no es un tema solo de la policía ni tampoco de la fiscalía. Este es un tema donde la ciudadanía debe de participar con su denuncia y debe también de adaptarse y sobreponerse al proceso que conlleva también la denuncia contra la extorsión. El factor confianza también ha sido un elemento
que con el tiempo pues ha venido deteriorándose en algún, ¿verdad? Y no estoy diciendo per se porque no sean confiables, no, sino que simplemente por los casos que se han visto, involucramientos de policías en casos de extorsión, etcétera, etcétera, ¿no? Sin duda, son de los factores que han contribuido a generar toda esta situación y un mal manejo también mediático, pero esos casos son la minoría y no representan el 0.1 del total de casos de denuncia. Y por otra parte, también hay que decirlo con mucha claridad, el tema de la confianza en las autoridades ha crecido porque el nivel de denuncias también crece. Ahora, hasta el momento, licenciado, yo no conozco ni un tan solo caso de una persona que ha denunciado extorsión y haya sido asesinada. Eso es de los mitos que hay que aprovechar este tipo de espacios para también informar a la población. Bueno, y sobre todo porque es una de las, digamos, de los comportamientos que antes veíamos, ¿verdad? Que en el pasado se llegaba a extorsionar, ya lo sabían, y después venían las contraamenazas. Es que ese ha sido uno de las de los mitos que más se ha dicho. No denuncies porque ellos mismos se van a dar cuenta. Eso no tiene ningún fundamento. El hecho de que en años anteriores, principalmente entre el 2016 y el 2018, se capturaron algunos agentes de la Policía Nacional Civil involucrados en el delito de extorsión, pues se vio la efectividad policial y fiscal y se encuentran condenados. Esto de la recompensa ciudadana, esta propuesta, ¿cuál es el examen que tú le haces en ese sentido? Sobre todo cuando se propone una ley de recompensa para indagar el tema de delitos, como lo decía el fiscal general en la Asamblea Legislativa. Bueno, yo quiero felicitar al señor fiscal general de la República por esta iniciativa. Me parece que es algo que el país necesita, la participación ciudadana. Y creo que el señor fiscal tiene una muy buena lectura a partir de su experiencia como exfiscal auxiliar, como fiscal especializado, como jefe de áreas especializadas en gestiones anteriores que él participó y ahora como fiscal general. Creo que también es importante el giro que está brindando la Fiscalía en permitirle a la ciudadanía su participación y cambiar un poco esa estructura de que solo mediante la denuncia se puede participar. Ahora, hay que decir que estos procesos de recompensa, como son denominados, no son nuevos en El Salvador ni son nuevos en el mundo. La base criminológica nos indica que entre 1850 y 1892 existían los primeros planes de recompensa a través de los sheriff, que buscaban a los forajidos, y existían recompensas que establecía esa regulación de $10 hasta $100,000. Por lo tanto, este fue el modelo que se dejó de aplicar a nivel de lo que conocemos como los sheriff en 1930. Luego, diferentes gobiernos, diferentes estados han aplicado este incentivo de la denuncia. Yo la sugerencia respetuosa que puedo hacer tanto a la Fiscalía General de la República como a la Asamblea Legislativa es que cuando llegue el anteproyecto se aseguren de determinar algunos aspectos. En primer lugar, la definición del objetivo, quiénes son las personas excluidas que deben de estar, todos los funcionarios del Estado salvadoreño, todos los que tienen que ver con la abogacía y el derecho, todas las personas vinculadas a las autoridades policiales y fiscales, los familiares hasta el 4º grado de consanguinidad de las posibles denunciados. Debe de existir un comité que sea del más alto nivel, que maneje la confidencialidad, que se asignen claves, que se asignen seudónimos, que se garantice la protección de las personas denunciantes y sobre todo que se regule que la persona que decida colaborar y contribuir, este ciudadano debe de gozar todas las medidas de protección, pero que también tiene que servir y aportar a la prueba periférica. No se trata de que alguien va a llegar a informar o a denunciar a una persona si la Fiscalía General no encuentra la prueba periférica que le permita
presentar evidencia en sede judicial. Ok, elevando este tema ya a otro escenario de la política, hoy en día muchos expresan su temor precisamente por considerar que esto podría ser una herramienta de persecución política, pero ese ya es tema para el análisis en otro contexto y no verlo desde la parte técnica como lo hemos examinado este fenómeno acá contigo en esta segunda parte del programa. Quiero agradecerte el que nos hayas acompañado, Ricardo, como siempre, y la disponibilidad que tienes para acompañarnos en el abordaje de este tema. Muchas gracias por la oportunidad. A usted, amigo y amiga televidente y cibernauta, le envío el mensaje de que apostemos por nuestro país, que la participación ciudadana en nuestro barrio, cantón, caserío, colonia, residencial es fundamental para el Ministerio de Justicia y Seguridad, para la Policía Nacional Civil, para la Fiscalía General de la República. Un fraterno saludo a todos los miembros de la Policía Nacional Civil, de la Fiscalía General de la República y de la Fuerza Armada que están día a día luchando por contener y llevar paz y seguridad a la población. Te agradezco muchísimo, Ricardo, a nuestros televidentes. Gracias por estar, desde luego, muy atentos, por haber participado. Recuerden ustedes dar sus aportes importantes con sus comentarios, reconociendo precisamente que este programa aquí concurren personas de toda índole de pensamiento, ¿verdad? Así es que de esa manera estamos contribuyendo a mejorar ese debate importante en nuestros programas. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden también amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.